el presidente Donald Trump, que confirmó la extensión de la pausa en ataques a instalaciones energéticas en Irán hasta lo que sería la fecha 6 de abril, mientras continúan esas negociaciones. Pero el mercado no lo está interpretando como alivio, sino más bien como una incertidumbre que está siendo prolongada. Todo esto ocurre con ese estrecho de Hormuz todavía bajo tensión, afectando directamente ese flujo global de crudo. Lo hemos comentado, una quinta parte de lo que es ese petróleo pasa por ese estrecho. Bueno, y eso lo que hace es que obviamente refleja mucho, y se está reflejando mucho inmediatamente en el mercado. El petróleo no solamente subió, se fortaleció aún más, con el crudo superando los $110 por barril, ampliando ese movimiento que ya venía desde el día de ayer. Y bueno, cuando el petróleo se mueve así, lo que estamos viendo es que cambia completamente la dinámica, la energía se fortalece, pero al mismo tiempo aumenta la presión inflacionaria y también el riesgo para el resto del mercado. Así que, por supuesto, lo que estamos viendo en energía ya no podemos decir que es algo pasajero, algo temporal, es algo que está siendo prolongado. Totalmente, mira, y para nada, yo creo que esto es una reacción directa a un riesgo que sigue latente, pero aquí yo creo que viene la clave. Mientras el petróleo sube, el mercado accionario sigue bajo presión, el S&P 500 también viene de su peor caída en meses, de hecho, pues ya sería pues como casi unas 5 semanas en caída continua, y el Nasdaq obviamente ya está entrando en un terreno de corrección. A todo eso vemos que se suma ese frente interno, como les comentaba, esa política aquí en los Estados Unidos que también ha estado evolucionando en las últimas horas. Totalmente. Mira, y hay algo que vamos a conectar acá, que es lo que sucedió esta mañana, lo mencionábamos, un avance importante en el Senado que alcanzó un acuerdo para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, lo que podría empezar también a destrabar ese cierre de los aeropuertos, pero ojo, porque el problema no está completamente resuelto y la presión sigue allí de semanas con agentes de la TSA o del TSA trabajando sin pago y aeropuertos que siguen bajo mucho estrés. Así que vemos, es una ligera, como decíamos, no mejora, yo diría un alivio lo que estamos viendo aquí en la política en casa. Por supuesto, aún queda más por continuar trabajando en esa negociación entre el Partido Demócrata Republicano, más no estamos viendo una solución como tal Claro, definitiva. yo lo pondría así como para tratar de buscar la frase, un pañito de agua tibia. Eso básicamente es lo que está pasando, pero mientras tanto, el mercado sigue reaccionando, obviamente a todo este ruido. Tenemos mucha geopolítica elevando el petróleo, la política interna generando incertidumbre y además el tercer factor que tiene que ver con la inteligencia artificial. El mercado está rotando, sale de ese crecimiento agresivo, especialmente la inteligencia artificial, se está comenzando a mover más hacia sectores como energía, y yo creo que la clave para esta semana, para cerrar esta semana bursátil, ya no es si el mercado está siendo impulsado solamente por la innovación, ahora hay que ver si está dominado también en el contexto macro. Y por cierto, Vanessa, el presidente Donald Trump está hoy en Miami Beach, ahí muy cerquita del Fontainebleau Será para Hotel. el Ultra que arranca hoy. Será, no creo. Bueno, al presidente le gusta la fiesta también, ¿no? Le veremos a él. Make Ultra great again. Lo cierto es que estamos viendo un escenario que cada vez, yo diría, hay incertidumbre, pero como que se está aclarando muchas cosas. Continuamos viendo ese petróleo al alza, esas tensiones que siguen abiertas, ese mercado que está mucho más sensible a cada titular. Así que veremos si lo que está viendo en ese momento, esa solución, ese alivio en el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional, podrá ser algo que se convierta ya más permanente. Decías tú, esos peones en la guerra, no es que se quiera, señores, sino que claro que sí, los aeropuertos no paran, el TSA sigue siendo clave, por supuesto, y cada que hay un cierre del gobierno, diría yo, son los primeros en ser afectados y los que pues más lo sienten, sobre todo en ese bolsillo. La vez anterior, recordemos que también se les remuneró después por el Creo que tiempo fueron 10 trabajado. mil dólares, creo que fueron, que les dieron Se extra. les, como, incluso con bonificación por haber continuado trabajando, aquellos que siguieron haciéndolos. Y bueno, vemos otro alivio en ese momento por parte del presidente. Lo cierto es que sí que estamos viendo una política en casa bastante dividida, pero en medio de todo estamos viendo concesiones. ¿Sabes que algo ahí que tú mencionas y rapidito antes de irnos a la pausa, es que yo me pongo a pensar, o sea, y aquí está la importancia. Si tú estás financieramente educado y preparado, digamos que te agarró una emergencia como esta, de repente tú tienes un fondo de emergencia, de repente tú tienes lo que nos enseña Natalia siempre, el fondo de emergencia y el ahorro.
¿cierto? Tu fondo de emergencia son para ese tipo de cosas, te 3 quedaste sin meses. empleo, etcétera, etcétera. Cuando eso sucede, bueno, de repente tú pasas, porque ¿qué pasa? Estas personas han pasado 4 semanas sin trabajar o sin recibir, salario. Han seguido pagando gasolina, que está más alta, tienen que seguir gastando comida, pues los que tienen hijos, pues los gastos de los niños que sabemos que son costosos, tienen que pagar mortgage, tienen que pagar vehículos, tienen que pagar seguro de carro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las deudas en Estados Unidos no te esperan. Más que las En- deudas, el costo de vida como tal, y a eso tienes que sumarle a Ujú. esos deditos que estaba Se te sumando daña el crédito. el petróleo que ha subido, o sea, la gasolina, ¿no? A todo eso, el aumento de precios. O sea, realmente no es el mejor momento para seguir trabajando por amor a la carrera de uno, sino más bien, o sea, hay costos que obviamente se van sumando y con esos precios inflados que estamos viendo, por supuesto, pesa aún más. Y aquí hay una palabra que tiene más peso sobre todo, la incertidumbre. Ujú. Así que eso definitivamente es un alivio para los trabajadores del Departamento de Homeland Security. Nos alegramos por ello, pero por supuesto aún queda más por trabajar en casa. Con eso, breve pausa comercial, muy breve, y por supuesto regresamos con Robert Kekia, él es el CFO de Benzinga, para hablar sobre todos esos temas. No se mueva.